Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta continuidad del taller virtual Gestor Bibliográfico Mendeley. Gracias por acompañarnos en esta mañana, por la puntualidad con que llegaron quienes ya nos acompañan. En esta mañana tenemos sí, nuevamente a la instructora, ingeniera química, maestra Andrea Rodas, quien dará continuidad entonces a este taller y sin más preámbulo la dejo en este momento en el uso de la palabra. Adelante, ingeniera. Muchas gracias, ingeniera Sonia. Bienvenidos a los tres asistentes. Yo creo que lo bueno de que seamos tres es que podemos aprender un poco más todo este proceso. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla, pero me dice que no puedo porque no soy host. Ya Listo. tienes habilitada la opción. Muy bien. Entonces, yo ahorita estoy en un entorno de Linux porque cuando traté de instalar el complemento, me pasé bastante tiempo tratándolo de instalar, resulta que no pude. Pero la versión de Word que tengo en esa computadora es una versión anterior porque necesitamos que sean versiones recientes. Entonces, para todos los que tengan, porque entiendo que se les está dando 365 a los profesores de ingeniería, tienen que ir a insertar, a complementos, y en complementos en tienda buscan Mendeley y ya solo lo agregan. Entonces aquí busco Mendeley y cuando lo busco solo lo agrego a mi cuenta. Ahí me va a pedir, por ejemplo, mi cuenta guardada, etcétera, etcétera. Yo, como les digo, lo bueno de Windows 365, de Word 365, esta ofimática, es que está en línea. Entonces yo estoy corriéndolo en Linux, pero en realidad estoy en mi línea de Word. Entonces, en ese sentido, pues hay esa ventaja. Entonces, si quieren, doy un poco de tiempo porque sí me interesaría que las tres personas, no sé, si podemos hacer una encuesta preguntando si ya lo tienen instalado. Aquí en complementos, se van a complementos, en tienda, buscan Mendeley y le dan agregar. Ahí generalmente cuando le dan agregar, Mendeley, necesitamos que tener ya la cuenta, o sea, ahí les vamos a dar continuar, vamos a dar nuestras claves, etcétera, etcétera. Y lo que se va a formar es aquí en referencias un pedacito que dice Mendeley Site o Site. No sé si podríamos hacer una encuesta, ingeniera, y darle tiempo a los participantes para que lo realicen. Sí, la pregunta sería si ya instalaron el complemento, ¿verdad? En Word. Sí, exacto. Ok. Y realmente la instalación es muy rápida. Como les dije, solo entran a insertar a mis complementos y buscan Mendeley. Pueden hacerlo, digamos, desde la página que los lleva y entonces les dicen que sí, piden su cuenta y después se lo instalan, pero siento yo que es muy, o sea, el proceso es con muchos pasos, es más fácil instalarlo directamente en la tienda de Word.
Ya tenemos la votación, algunos ya están participando en la misma. Para quienes no, por favor los invitamos a que puedan indicar. Muy bien, tenemos a una persona que no y a 3 que sí, lo que nos suba a 4, pero hay 6 personas. Entonces, vamos a continuar, pero esperamos que esa persona pueda instalarlo lo más rápido posible y continuar, digamos, con este proceso. Yo aquí les tengo aquí mi pantalla. Ahorita lo que vamos a hacer es unir lo que ya hemos visto con Mendeley. Entonces, sabemos que en APA séptima edición tenemos 2 formas de citar. La primera es una cita parafraseada que se conoce como cita indirecta, o sea, que yo recojo con mis palabras, por así decirlo, o yo estoy redactando en función de lo que yo estoy redactando. Yo coloco lo que están poniendo, lo que no están poniendo los autores en una forma indirecta o parafraseada. La segunda cita que conocemos en APA es la cita narrativa o textual o cita directa, que es aquella donde uso las palabras textuales del autor para expresar algo. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Depende de cómo estoy yo redactando mis documentos. En ciencias tecnológicas se reconoce más la cita parafraseada que la cita directa, pero la cita directa se reconoce más, por ejemplo, para ciencias sociales y humanidades, porque yo sí necesito recalcar lo que me dice el autor. O sea, yo necesito decir, es que el autor dice esta parte. Entonces, cuando elaboramos la cita, que ya lo vimos también, lo vamos a hacer de 3 formas. Con énfasis en el texto, con énfasis en el autor o con énfasis en el año. Entonces, cuando yo redacto otra vez, es la forma en que yo estoy preparando el documento, ya sea con énfasis en el autor o en el texto o en el año, utilizando paráfrasis o utilizando lo que conocemos como cita directa. Entonces, ya que tenemos esta parte aquí, vamos a empezar con escribiendo las diferentes citas en Mendeley. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito escribir un documento, necesito saber cómo lo hace Mendeley. Entonces, yo aquí estoy utilizando una cita o voy a hacer uso de un documento que que ya tengo en Mendeley y yo ya lo leí. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a buscar, como lo acabo de leer, lo voy a buscar en los filtros de reciente lectura. Entonces, aquí están todos los que recientemente leí y es este de aquí. Bueno, la mayoría, digamos, sabe que la estructura de los manuscritos científicos van a tener varias partes, la introducción, etcétera, etcétera, pero al final de los manuscritos científicos, todos los manuscritos, por definición, deben llevar una conclusión. O sea que nosotros podemos saber cuál es la conclusión del documento solo yéndonos a la parte de conclusiones del mismo o leyendo la discusión hasta el final. Entonces aquí vemos que en este documento sus conclusiones que están aquí, yo puedo darme cuenta. Si ustedes se fijan, toda la parte de los PDF, por ejemplo, lo leo más grande, aquí está más. Entonces lo puedo leer, ustedes lo pueden acercar y dice que estas amebas testadas, que es el indicador que yo estoy escribiendo, porque mi documento dice claramente que en los sistemas lacustres se observa que los ensambles de estos indicadores cambian con la profundidad y la termoclina del lago. Entonces, esto mismo lo voy a encontrar aquí. O sea, que yo voy a citar, o sea, esa información yo la encontré de estas conclusiones. Entonces, necesito citar a ellos para darles
ese sustento a lo que yo estoy diciendo. Y esto es importante porque después en mi discusión, que esta parte podría ser bien una parte de introducción, pero en mi conclusión, cuando yo hago el análisis, yo voy a poder decir si mis amebas también cambian con la profundidad y la termoclina del lago. Entonces podemos reconocer o podemos profundizar esto, y ya los otros investigadores que lean o que hagan este tipo de investigaciones van a saber que van a tener que ver las profundidades y las termoclinas para hacer estudios ecológicos. Entonces aquí yo voy a hacer una cita parafraseada con énfasis en el texto. Esto quiere decir que si yo busco en APA Style, que es la página oficial de APA Style, yo y le pregunto, bueno, ¿y cómo es esta parte de las diferentes citas? Yo voy a buscar en citas y entonces me voy a dar cuenta que las citas o el tipo de citas que van a ser paráfrasis se van a tener que hacer de esta forma. O sea, aquí con énfasis en el autor y con las páginas al final recomendadas. Entonces, yo voy a hacer una cita de tipo con énfasis en el texto, o sea, que quiere decir que los autores van a ir dentro de paréntesis. Entonces, ¿cómo lo hago yo ahí en Mendeley? Ya instalado mi cita, yo lo que hago es que le doy clic a este complemento y entonces, vamos a mover este cuadrito, me va a salir una parte de aquí, donde va a estar quiénes son los autores. Me va a salir, digamos, todos los documentos que yo tengo ahorita. Ustedes están viendo mi Mendeley, entonces tengo alrededor de, no sé, unos 400, 500 documentos acá. Entonces, para citar un documento que yo quiero, tengo que colocar aquí el nombre del documento. Entonces, ¿cuál es? Yo sé el autor, que empieza más o menos así. Yo lo puedo buscar. ¿Cómo lo puedo buscar? Lo puedo buscar por autor, lo puedo buscar por nombre, por ejemplo, Intralake. Y entonces ya me van a salir todos los documentos que tienen Intralake. Entonces es este de acá. Yo lo selecciono y al seleccionarlo me aparece una cita acá. Cuando yo le doy insertar citación, tiene que estar justo digamos, el cursor donde yo quiero. Y entonces ya puedo poner punto. Y eso, digamos, es todo lo que necesito hacer en Mendeley. Así es como se coloca una cita. Pero yo quiero, bueno, ustedes dirán, sí, pero es que yo quiero hacer una cita. Esa es para paráfrasis con énfasis en el texto. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer una paráfrasis con énfasis en el autor? Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer en Mendeley es poner los autores escritos tal cual, digamos, como yo los conozco, y entonces aquí lo que hago es que pongo el cursor otra vez donde quiero la cita. Fíjense que tiene que haber, yo quiero que ponga entre paréntesis el año, y entonces yo necesito tenerle un espacio antes y un espacio después. Entonces pongo el cursor ahí donde yo necesito que lo agregue, voy a la cita y en lugar de insertarla tal cual, toco la cita que me aparece arriba. Le doy clic ahí y entonces me aparece una parte para editar citas. ¿Qué me permite esta edición de citas? Número 1, la página. Número 2, el prefijo y el sufijo. Y ustedes dirán, ¿cómo así prefijo y sufijo? Por ejemplo, cuando yo hago una cita de citas, entonces el prefijo me funciona. O el sufijo es aquella información que va después. Posiblemente para documentos que tengan o estilos que necesiten un sufijo. En APA no se necesitan sufijos, lo que se necesita es número de página cuando lo necesitemos. Pero eso lo vamos a hacer ya cuando hagamos un ejemplo de cita textual. Entonces aquí con énfasis en el autor, repito, coloco el apellido del primero y colaboradores porque lo estoy haciendo textual, le doy un espacio adelante y atrás y aquí le digo que suprima el autor. ¿Y qué va a hacer cuando suprime el autor? Pues miremos, lo inserto
Y entonces si se fijan, aparece el 2020. Entonces solo me aparece el año. Entonces, ¿qué puede hacer Mendeley? Mendeley puede hacer una cita completa entre paréntesis sin necesidad de poner paréntesis, o puede hacer una cita suprimiendo el autor, solo colocando el año. Todavía no tiene una forma para que uno le suprima, digamos, los paréntesis, que sería lo mejor en este caso, suprimirme paréntesis, y entonces podríamos llenar esta parte aquí. Pero como no la tiene, esta sería la forma en cómo ponerla con énfasis en el autor. Y entonces dirán, Andrea, pero ¿y el énfasis en el año? Sí, muy bien, también lo podemos hacer. Entonces aquí también ponemos el año, pero entonces, ¿qué hacemos con estos paréntesis? Bueno, pues nosotros podemos otra vez, voy a decir que quiero insertar, yo toco la que yo quiero, lo inserto, y entonces me va a salir esta cita de nuevo. Le voy a dar clic acá y le voy a decir que me suprima el autor. Le voy a dar save y entonces voy a venir y voy a borrar los paréntesis que tenemos ahí. Y bueno, esto de los paréntesis será buena idea. Bueno, la verdad yo nunca recomiendo esta parte, porque cuando lo borre o cambie, si yo no estoy haciendo este documento para entregarlo ya, es posible que esos paréntesis me vuelvan a aparecer, entonces va a ser molesto para mí estar poniéndolos a cada rato. Entonces lo mejor sería arreglar esto hasta el final. Muy bien. Entonces, aquí tenemos las tres formas, que prácticamente es la misma de colocar una cita. ¿Dudas hasta acá? Todavía no han indicado ninguna, ni por el área de preguntas y respuestas, ni tampoco por el chat. Bueno, entonces, vamos a mover esto para acá. Y nosotros nos fijamos que aquí van a estar todas las citas. Entonces, ustedes dirán, bueno, Andrea, muy bonito, pero ¿cómo hago para las citas que tengan más documentos? Entonces, eso lo vamos a hacer más adelante. Ahorita solo les estoy enseñando a poner una cita. Entonces, les repito, voy a poner aquí, solo para volverlo a hacer, escojo, no sé, el documento, vamos a ver qué hay sobre arsénico, digamos si hay algo sobre arsénico. Entonces, por ejemplo, esta, le doy clic a esta y solo le doy insertar donde yo quiero. Entonces, aquí está donde lo voy a insertar y le doy insertar. Y listo, la cita se inserta totalmente. Fíjense que se genera como cuadro aparte. Esto, si ustedes, es como una capacidad, digamos, extra que tiene el documento. Hay que tener mucho cuidado con estos cuadros. Mi recomendación es siempre que arreglen algo manualmente que se puede en Mendeley. Es necesario que este documento ustedes lo puedan guardar y deshabilitar esos macros. Me acuerdo yo en las versiones anteriores de Mendeley, pues lo encontraba muy fácil. Aquí estuve yo buscando por todos lados. No hay, digamos, un lugar, pero el problema es que yo solo, como estoy en una opción web, pues yo solo lo descargaría, ¿verdad? Aquí descargar y ya está. Ya se me descarga sin macros, pero ya estando en una opción física, desconozco, digamos, cómo se podría hacer. Muy bien. Entonces, entonces, ya que tenemos esta parte aquí de citas, vamos a ver cómo se hacen las citas textuales. ¿Por qué? Porque las citas textuales son importantes en algunas partes. Entonces, si yo quiero poner como lo señala el estudio X, la laguna ya existía y lo que se registró como su creación fue el colapso del área de Petencito, como lo sugiere el núcleo. Entonces, vengo yo y me voy a mi Mendeley y eso también lo tengo yo analizado. Vamos a regresar a librería y vamos a ver aquí el de Broadcast.
de riesgos naturales asociados, digamos, a la génesis de la laguna de Chichoja, ahí en Alta de Verapaz. Entonces yo, lo que yo ya leí, o lo que voy a poner textual, ya lo tengo aquí colocado en amarillo. Bueno, aquí, bueno, ya se me materiales y métodos, bueno, vamos a poner, aquí está, es esta parte amarilla, no sé si la están viendo, la laguna está sentada en esta parte, entonces, vengo yo, lo copio, bueno, no, era otra parte, la primera de Gage, si era por aquí, pero bueno, vamos a copiar aquí en los niveles de intensas y sollados, era por aquí de la capa A. Bueno, entonces vengo yo y copio una parte. ¿Qué tengo que tener en cuenta para la cita textual? Aquí, por ejemplo, vengo yo y lo copio, solo le doy control C. Vamos a ver si me funciona aquí. Y le doy control V. Entonces ya me copió lo que yo quería decir. Entonces, ¿qué necesito yo saber? Saber si tiene más de 40 páginas, 40 palabras. Entonces, si ustedes se fijan, dice que son 39. Entonces, justo las 39 que todavía las puedo poner. Entonces, recordemos que en APA, ¿cómo se ponen estas cosas? Cuando son menos de 30 palabras, entonces si nadie se recuerda, podemos regresar a nuestras citas y poner aquí las citas, citas en el texto. Y entonces las citas que yo quiero poner en el texto van a ser pues citas textuales o acotaciones, digamos, que lo conocen aquí en realidad las citas textuales, y menos de 40 tienen que ir entre comillas y al final la cita. Dependiendo, digamos, es al final o al principio, depende de cómo es que yo lo esté haciendo. Entonces aquí voy a poner las comillas. Aquí en español. Bueno, unas comillas ahí que, aquí está, comillas. Y aquí comillas, ¿verdad? Cierro comillas y lo tengo que poner en el mismo texto. Entonces voy aquí poniendo el mismo texto y acá entonces tengo que, como lo señala Broca, aquí sí tengo que hacer la cita. Yo podría venir y solo poner como lo señala Broca y colaboradores. La laguna existía, y aquí solo poner, por ejemplo, el año y el número de páginas, que podría ser una forma. Entonces, ¿eso cómo lo coloco? Pues muy sencillo. Me voy a referencias otra vez a Mendeley, y aquí en Mendeley hago lo mismo que aprendimos a hacer la vez pasada, o sea, suprimir el autor. Entonces, vengo yo y para buscar la referencia, que yo no estoy muy segura, yo puedo saber el nombre del autor, el año, pero el año, digamos, es poca información. Lo mejor es tener nombre de autor y título de lo que yo necesito. Entonces aquí voy a poner Broca y entonces tengo todos estos documentos de Broca. Tengo que saber exactamente cuál estoy usando. Entonces yo sé que se llama algo de Génesis y está en español. Es esta, ¿verdad? Entonces le doy clic y ya lo puedo instalar, ya lo puedo insertar. Si lo inserto solo así, porque se me olvidó, yo digo, híjole, pero aquí ya aparece Broca y además me faltaron, recuerden que para las citas textuales siempre tiene que aparecer el número de página. Aquí se me olvidó, no importa. Ustedes vienen, supongamos, si solo hacen clic acá y entonces les va a aparecer por aquí, digamos, no se mira aquí, por ejemplo, le doy clic a la cita y entonces me aparece de nuevo la cita y aquí le doy clic al cómo se ve la cita o a la cita y entonces aquí ya le puedo poner el número de página que es
el número de página que está aquí, ya lo puedo sacar de acá, que es, bueno, no dice. A veces hay, digamos, artículos que no tienen número de página, entonces uno tiene que contar 1, 2, digamos 3, 4 y entonces esta es la quinta. Entonces ya le ponemos página 5 y el prefijo es lo que va antes. No me interesa que tenga un prefijo, no me interesa que tenga un sufijo, pero que sí suprima el autor. Entonces lo guarda y ya inmediatamente queda arreglado nuestro problema y nuestra cita queda hecha. Entonces aquí de nuevo aprendimos que para insertar una cita podemos solo colocar la referencia que estamos buscando y le damos insertar. Y podemos editar todas las citas que ya hemos colocado. ¿Cómo? Dándole clic a la cita y nos aparece esta parte de aquí. Entonces, esta referencia, que es la de Broca, es la que yo edito personalmente. Aquí, por ejemplo, en APA yo les decía que para los videos de YouTube tenemos minutos, por ejemplo, o líneas, o parte, o secciones de video. Esto es lo que tiene esta parte de aquí, por eso es que tiene tantas cosas, pero en APA generalmente solo se coloca cuando es un documento el número de página. Entonces, esta sería nuestra sección A de cómo o sea, con un énfasis en los autores. ¿Qué pasaría si yo quiero ponerlo solo con énfasis en el texto? Entonces, yo sí tendría que poner aquí. La laguna ya existía. Entonces, esta parte de aquí la quito, digamos, si a la hora de que yo esté redactando me interesa. La laguna ya existía y lo que se registró en el colapso de Petencito, ¿cómo lo sugiere el núcleo? Y entonces aquí tengo que decir, bueno, ¿en dónde están estos estudios del núcleo? Pues en Broca. Entonces aquí esta cita está mala porque no me hace referencia a quiénes son los autores. Entonces yo necesito tener los autores. Aquí dirán, bueno, pero se te desapareció. Sí, cuando se nos desaparece solo le damos a revisar y entramos otra vez a Mendeley. Entonces aquí ya le podemos dar clic acá. Vamos a esperar que como esto es en línea, digamos, ya le podemos dar clic a la referencia. En este caso no sé si cuando lo cerré, que entonces he descubierto, no, ahí está. Aquí parece que cuando lo copió, solo lo copió tal cual. Entonces lo borro, digamos, y yo digo, bueno, aquí yo necesito poner la cita de Broca. Entonces busco otra vez el autor. Y entonces es con riesgos asociados. Le doy clic a la cita aquí arriba, ya le puedo poner la página 5. Y no necesito que me suprima el autor, no porque yo necesito decirle a la gente quién es el autor de ese documento que yo estoy citando. Entonces, por eso es que va aquí. En esta parte de aquí, de arriba, yo sí redacté quién era el autor. Entonces, ahí sí necesito decirle a Mendeley, digamos, quién es el autor de este documento. Por ejemplo, acá, en esta parte de aquí, yo estoy haciendo mi reacción como broker, digamos, como estos investigadores descubrieron esto. En cambio, en esta reacción, yo estoy colocando esto se sabe y lo dijo esta persona. Entonces, así vemos que las citas textuales se pueden hacer y ustedes me dirán, Andrea, ¿pero qué pasa? Sí, yo quiero hacer una cita de más de 40 palabras. Bueno, pues lo que cambia en una cita de más de 40 palabras. Y la otra es, bueno, que son más de 40 palabras y que debo sacar la situación en el texto. Entonces aquí vamos a dejarla así, con énfasis en el texto. Le voy a quitar comillas y la norma dice que yo necesito, si me voy a quotes, aquí dice que para mayores de 40 palabras, dice que se necesita adicional 0.5 pulgadas. Muy bien, entonces aquí solo veo la regla y le digo a esta parte, quito comillas
y hay que agregarle, por supuesto, más palabras, digamos, porque yo estoy diciendo que tiene más de 40. Entonces yo necesito agregarle, vamos a decir que vamos a agregarle más. Me voy a poner todo esto, digamos, para copiarlo. Y entonces aquí lo copio. Y entonces esta parte de sección necesita ir aparte, vamos a ponerle aquí necesita ir con el punto 5. Entonces lo selecciono y ya le doy digamos una parte de 0.5 pulgadas acá. 0.5 pulgadas a esa parte. Y entonces yo aquí ya lo saqué del texto. Y entonces solo vengo y le pongo de donde lo saqué. Vamos a decir que también de la página 5 y que fue de Broker. Y entonces le doy aquí esta, pero lo tengo que editar para decirle que fue en la página 5. Y aquí le guardo los cambios y lo inserto. Y entonces ya tenemos la cita de más de 40 palabras en APA. Entonces, recapitulando, ¿cómo es lo correcto? Bueno, lo correcto es como usted lo esté redactando, pero tomando en cuenta esta parte de aquí. Si ustedes se miran, es muy sencillo, no tengo que tener mayor conocimiento de las reglas. Las tipos de cita. Recordemos que las citas de cita, que no son muy recomendadas, pero hay veces que realmente uno no puede, digamos, verificar los documentos porque realmente son muy difíciles de encontrar. Entonces, nosotros tenemos que colocar, aquí dice, Rabbit citado en. Entonces, por ejemplo, si yo la cita de cita, pues vamos a poner XXX, viene y según, o no sé, las especies taxonómicas, bueno, etcétera, etcétera, y yo quiero poner una cita de cita, tengo que ir a mi cita textual y verificar entonces cuál es el documento que yo quiero. Generalmente esas citas de citas son documentos muy viejos. Yo no sé si ustedes han podido, bueno, no les enseñé, pero en Mendeley nosotros podemos ordenar y es una de las cosas que más hago, ordenar por fecha. Y entonces aquí están las ordenadas, digamos, más antiguas, pero si me voy a todas mis referencias, yo puedo venir y ordenar por fecha. Entonces, por fecha, digamos, me voy a ir a una de 1816. Bueno, generalmente yo no voy a, si yo leo esto de aquí, no estoy segura que si tengo esto, pero, por ejemplo, las citas que me van a aparecer, bueno, esto es una parte de taxonomía, entonces voy a buscar otra cita mejor. Si yo leo, por ejemplo, un documento de 1993 que me hace referencia a un documento de 1800 o de 1910, seguramente yo no voy a tener acceso a estos documentos de 1800 o de 1910, etcétera, porque van a ser muy difíciles que estén digitalizados. Por ejemplo, bueno, del 99 tal vez sí, pero los de 1800 o 1900 y algo, 1983, de aquí, el de Wakely, si nosotros lo miramos, es muy difícil que yo vaya a encontrar un documento en 1983 en los repositorios. Entonces, yo sí puedo poner en ese caso que no encontré en las especies, pero no quiere decir que yo no pueda citar ese documento que fue utilizado, por ejemplo, en este documento. Entonces, aquí recordemos que yo puedo buscar en esto cualquier palabra dentro de mi documento PowerPoint, como ya les había enseñado. Entonces, él lo menciona aquí. Entonces, yo puedo decir, digamos, que los carbonos minerales y las magnesitas, ¿cómo lo señala Condie? Y puedo hacer esta cita de cita. Entonces dice,
que tengo que colocar la cita, que es este de aquí. Entonces me llevo esta cita, la copio. Y entonces para hacer la cita, yo busco la referencia, en este caso esconde. Busco aquí. Entonces es esta de acá la que yo quiero agregar. Entonces aquí le doy clic y aquí es cuando ya me empieza a servir el prefijo. El prefijo yo quiero que ponga que este citado en, y entonces le doy que guarde los cambios, le doy insertar y entonces a la hora de insertar, que aquí le puse una paréntesis de más, ya me pone la cita correcta en APA, digamos, que es la cita que yo estoy mencionando. Como dice la regla, coloque la cita que estoy mencionando y dónde está citado. Y quien tiene que aparecer es Lío. Entonces, quien me va a aparecer a mí, en este caso, es este libro de Conde. Entonces, si vemos la cita de cita, también se puede hacer muy sencillo con estas herramientas de, aquí seguramente que quiero quitar esta de aquí. Ahí, no. Ahí está. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, puedo regresar otra vez a Mendeley, así, para que no se me pierda, y aquí está. No sé si aquí hay alguna cita, alguna pregunta hasta el momento. Al momento todavía no, invitándolos estoy por si desean colocar alguna pregunta, pero todavía no tenemos, Andrea. Muy bien, entonces, varias referencias. ¿Qué pasa si ustedes me dicen, bueno, Andrea, ok, ya puedo hacer cita textual, una cita parafraseada, pero solo de un documento? ¿Qué pasa si yo quiero de más documentos? Bueno, entonces varias referencias se colocan de la misma manera. Por ejemplo, aquí, las ameas testadas han demostrado ser sensibles a metales pesados como arsénico y magnesio. Aquí yo debería poner todos los estudios que yo conozco sobre estas dos clases. Entonces, otra vez me voy a Mendeley y entonces yo podría buscar, bueno, sí, yo me acuerdo que hay varios, ¿va? Entonces, aquí, incluso acá podemos poner en qué colección queremos buscar. Yo generalmente siempre le doy en todas mis conexiones porque realmente pues uno tiene pues mucha información en muchos lados, entonces siempre es bueno tenerlo. Entonces yo voy a poner arsénico y entonces me aparece todos los documentos de arsénico. Entonces aquí hay uno que se usó uno nuevo. De hecho, ellos tienen, estos autores tienen como 5 de arsénico. Este también. Bueno, de hecho, estas ameas son muy arsénico y mercurio. Y entonces, por ejemplo, este es arsénico también. Yo puedo poner todas estas 4 y le doy insertar. Recuerden, siempre en insertar tienen que estar digamos, el cursor donde lo quiero insertar. Y si se fijan, ya lo insertó totalmente. Yo no hice nada, digamos, solo lo coloqué. Aquí hay algo, digamos, importante. Si ustedes se fijan, voy a cerrar esto. Aquí tenemos un Nasser Patterson y hay 3. Entonces vamos a ir a la cita después. ¿Por qué es que esto está así? Me interesa, digamos, que es una de las partes de APA que quedó para resolver ambigüedades. Entonces, estas serían de cómo se citan. Ahora, ¿cómo vamos a insertar las referencias? Pues bueno, muy sencillo. Otra vez me voy a referencias, al plugin de Mendeley y le voy a dar aquí en More, insertar bibliografía. Y entonces, ok, me está diciendo que va a ser en el cursor. Y yo le digo, sí, por supuesto, yo me fijé que lo quería ahí. Y entonces, ustedes se fijan, aquí están las referencias de mi documento. Yo no hice mayor cosa, no las busqué, solo las agregué y las leí, que es lo más importante que uno hace con las referencias. Agregarlas, leerlas, entenderlas y entonces ya se pueden utilizar. Les quería hacer el llamado, digamos, a este Patterson.
que si ustedes se fijan, Patterson es el que más, de hecho es uno de los pues científicos en estos indicadores más importantes. Son uno de los grupos pues de reconocida trayectoria, y entonces ellos han hecho mucho, estos investigadores son los mismos, Nasser, Patterson, Galloway, Falk, Roe, Galloway, o sea, vienen, digamos, pues hablando de lo mismo, como cuando hablamos de ingeniería química, pues ya sabemos que la ingeniera Cano, el ingeniero García, pues van a hacer un grupo y van a publicar juntos, pues vendrían siendo algo parecido. Igual en la ingeniería civil, pues vamos a tener a la doctora Mexicanos con su grupo, etcétera. Entonces, ellos son un grupo de investigadores que se vienen, digamos, publicando varias cosas. Entonces, cuando yo tengo un documento del mismo año, yo tengo que tener en cuenta quiénes son los autores, porque si ustedes se fijan, primero hay una regla en APA que tiene que ser el orden de los autores, tienen que ser en orden alfabético. Entonces, obviamente, Galloway va a ir antes de estas dos citas. Pero el problema es que esta cita de Nasser y Patterson es del 2020 y esta de Nasser y Patterson y Roe es del 2020. Entonces, ustedes no pueden poner en las referencias Nasser et al 2020 y Nasser et al 2020, porque la gente no va a saber, bueno, pero ¿cuál de las dos es? Entonces, ustedes necesitan quitar esa ambigüedad colocando los autores hasta que se rompa la ambigüedad, y es justo lo que hace Mendeley en esta cita. Lo hace correcto. Entonces, nosotros, esta parte de las ambigüedades, pienso yo que lo hace muy bien Mendeley, de quitar esa parte. Entonces, Nasser, Patterson y Galloway en el 2020 y Nasser, Patterson y Roe en el 2020. Entonces, por eso es que en ese sentido, es una de las cosas que más tenemos que cuidar con APA, porque ahora hay muchas ambigüedades, pero tenemos que romper digamos, la ambigüedad siempre colocando Nasser, Patterson y Roe, o Nasser de 2020, o Nasser, Patterson y Galloway del 2020. Entonces, por eso es tan importante que a la hora de hacer la cita nos fijemos en esos detalles, pero Mendeley ya se fija por nosotros, entonces no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, ustedes ya tienen su documento y les digo, miren, siempre, qué bueno que tengan su documento ahí, pero yo necesito que el estilo sea Vancouver. Entonces, ustedes aquí en tipos de cita me dicen, bueno, ok, necesitan Vancouver, yo lo pongo en Vancouver. Entonces, le doy update y inmediatamente me coloca la cita en Vancouver. Miren. Entonces ya recordemos que Vancouver es una forma de citación donde vamos a tener números. Los números van a ir en función no de orden de cita, sino orden de en qué lo coloco. Y entonces aquí vamos a tener 3, obviamente, 4, 5. E inmediatamente lo coloca en Vancouver. No, siempre, no, Andrea, fíjate que siempre es en APA. Ah, bueno, no importa, aquí APA. Entonces le doy update y lo puedo regresar inmediatamente sin ningún cambio, sin ninguna pérdida a APA sexta edición, a APA séptima edición. ¿Hay APA sexta edición, Andrea? Sí, hay APA sexta edición acá, pero esa hay que instalarla. ¿Por qué? Ya pasamos a APA séptima edición, pero estos tipos de instalación se hacen aquí en Select Another, y entonces ustedes buscan la que hay. Hay más o menos de 4,000 tipos de cita que maneja APA, que maneja, perdón, Mendeley. Entonces hay todos los tipos de citación que ustedes se imaginen van a estar aquí. Entonces, ¿qué errores puedo encontrar si todo luce tan maravilloso? Sí, pero, por ejemplo, en tesis, y yo por eso me dejaba esto aquí, si yo quiero una tesis, por ejemplo, vamos a poner algo de esta tesis. Hay la primera tesis, voy a poner eso, el primer estudio, digamos, ambiental, que se hizo, bueno, aquí estoy redactando, digamos, sin cuidado, que se hizo en la laguna de Chichón. Fue una tesis, es de, entonces aquí
en la laguna de Chichog fue en 1978. Entonces, aquí, ¿dónde se encontró, digamos, dónde se encontró un alto grado de contaminación? Ya en los 70, ya en los 80, esa laguna ya está súper contaminada. Y entonces yo vengo y digo, sí, eso fue, lo saqué de la tesis. Bueno, entonces hacemos el mismo procedimiento. Voy a la cita y aquí en la cita busco la tesis. Entonces, esa tesis es de Broca, de Alvisures. Entonces, aquí en referencias pongo Alvisures. Y ya la encontré, es esta de acá. Le doy clic y como ya les he enseñado donde puse el link, etcétera, le doy insertar. Y entonces inmediatamente fíjense que los espacios y todo. Entonces aquí le doy punto y ya está. ¿Qué pasa? Ustedes dirán, bueno, como yo ya inserté una vez las referencias, ¿tengo que volver a actualizar? No, no hay que actualizar nada, ella solita se actualiza, o él solito, digamos, se actualiza. Pero ¿qué pasa con las tesis? Nosotros aprendimos que en las tesis es necesario colocar entre corchetes el tipo de tesis y la universidad. Esto no lo coloca Mendeley. Entonces, con las tesis hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa? Con los libros no hay tanto problema, no hay problema con libros. Yo solo he detectado, digamos, estos problemas de que no coloca toda la información en las tesis. Pero también podemos colocar, recordemos que no solo hay tesis y libros, también hay software, porque ahora ustedes deben decir, bueno, yo hice mis análisis, digamos, mis análisis multivariados, se realizaron con R. Esto tiene que tener una cita. ¿Por qué? Porque yo necesito decirle a la gente que yo lo usé con un tipo de R especial. Hay muchas versiones. ¿Cuáles usaste tú? ¿Por qué? Porque esto me da reproducibilidad a mi documento. Entonces, la reproducibilidad en la ciencia es muy importante. Y entonces, ¿cómo se coloca ese? Pues yo ya tengo el link de R, es este de aquí. Yo le doy clic y entonces lo inserto. Y entonces así se pueden insertar datos o otras cosas, digamos, videos que ustedes tengan dentro de su documento. Y entonces inmediatamente aparece Ingeniera Andrea, ¿no se le escucha? Mil disculpas por el inconveniente. Me parece que la ingeniera Andrea ha de estar teniendo problemas con el internet. Esperemos unos momentitos que ella pueda volver a restablecer su conexión para pues que pueda continuar con este tema. Agradecemos a quienes nos acompañan y también les invitamos, si desean colocar alguna pregunta, lo pueden hacer en el espacio indicado. Muchas gracias. Bienvenida también a la ingeniera Telma Cano, que ya hace rato pues está con nosotros desde un inicio. Muchas gracias, ingeniera. Gracias a usted, ingeniera Sonia. Perdone que me conecté un poco tarde porque estaba impartiendo clases. Pero sí, aquí estamos al frente y me encanta todo lo que estamos aprendiendo. Gracias, muy amable. Muy bien, y esta grabación se las vamos a enviar posteriormente, al igual que se envió la primera grabación, para que ustedes puedan revisarla nuevamente. Gracias, muy amable.
Si gustan, vamos a dar un espacito en lo que la ingeniera logra restablecer su conexión. Ya me comuniqué ahorita con ella. Si gustan, damos un espacio de 5 minutitos para que pues también ustedes puedan descansar un poquito y continuar en cuanto la ingeniera pues ya esté de regreso. Damos 5 minutitos, por favor. Contamos a las 10:03. Estamos de regreso. Gracias.
¿Aló? Ingeniera, ay, perdone. Sí, estábamos dando unos minutos de receso y justo ahorita se cumplieron los 5 minutos. Ah, ok, muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda. Bueno, yo puedo seguir presentando. Realmente, como ustedes vieron, Mendeley es, perdón, se me fue la batería. Mendeley es un software realmente muy amigable en ese sentido. Aquí, pues, parece ser que, bueno, aquí está lo que habíamos visto, los colaboradores, las páginas que hicimos, las referencias que ustedes tienen. Prácticamente en errores hay que tener en cuenta las tesis que hay que agregar. Ahorita vamos a ver cómo lo hago yo en mi computadora, pero no necesariamente es igual para todos. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta cuando estamos en Mendeley es este tema, y lo quiero enfocar de nuevo, lo que hizo bien Mendeley aquí, por ejemplo, en esta cita, si nosotros lo vemos más grande, lo que hizo bien aquí Mendeley, quitando las ambigüedades. A veces Mendeley lo puede hacer porque cree que hay unas ambigüedades cuando no existen ambigüedades. Entonces, esta sección nosotros lo podemos ver, por ejemplo, cuando estamos buscando autores, por ejemplo. Cuando yo puedo ver en mi Mendeley, ustedes tengan mucha información en Mendeley, y cuando busquen por autores, en esta parte de aquí del filtro, van a encontrar todos los autores que ustedes tienen. Pero en algunos casos, los autores piensan que son diferentes cuando son iguales. Entonces, por ejemplo, y eso lo van a encontrar cuando hay dos autores como esto, a uno es Aguado López y otro es otro Aguado, entonces hay que tener en cuenta esto, pero bueno, ahí no sé qué error, ay, si me permiten, un rato. Perdón, entonces podemos ver aquí que bueno, aquí casi yo he estado tratando de limpiar todo, pero por ejemplo esta Andrea Rodas y esta soy yo. Ustedes pueden ver aquí, bueno, en este documento tal vez tendríamos que buscar un documento. Yo he tratado de limpiar lo más posible y justo ayer todavía limpié otro. Tal vez lo debí dejar para ejemplificar aquí. Pero ustedes tienen que ir buscando los autores que estén iguales y que tengan un error en diferente. Por ejemplo, aquí, Avendaño Carlos y Carlos Enrique. Entonces, por ejemplo, esta de Avendaño Carlos, pero bueno, sigue siendo algo mío. Vamos a buscar hasta abajo, tal vez tengo suerte. Por ejemplo, este es perfecto. Vangel, Vas y Vangel B. Es evidente que estos dos son los mismos. Entonces yo tengo que definir cómo lo voy a llamar en Mendeley, si Vas o B. Entonces, por ejemplo, yo decido rápidamente que este va a ser Vangel B. Entonces, yo tengo que entrar a los autores, a buscar Vangel y entonces cambiarle a Vangel B. Aquí, por ejemplo, en esta cita, no va a ser tan difícil o tan problemático porque no es el primer autor. Pero, por ejemplo, si fuera Vangel, Van, el primer autor, Mendeley va a pensar que Vas es uno y B es otro. Entonces, por eso es necesario quitar estas ambigüedades colocándoles los mismos. Aquí, por ejemplo, aquí yo le voy a poner B. B como lo conozco en el anterior. Entonces ya, cuando yo solo ni siquiera le doy guardar, sino hago ese cambio, ya inmediatamente hace el cambio. Entonces, cuando yo estoy buscando a este autor, me va a aparecer inmediatamente Vangel B y eliminó el Vas. Eso es lo que hay que hacer cuando se tienen muchos documentos de los mismos. Por ejemplo, lo que les decía con Patterson. Yo tenía un problema con Patterson porque todos se llamaban Patterson y había un Patterson Timothy, había un Patterson T, había un Patterson. Entonces, lo que hay que hacer es que todos los Patterson sean los mismos, o sea, que sepamos que son los mismos. Y ustedes me dirán, Andrea, pero ¿cómo sabes que es el mismo? Bueno, es muy sencillo, porque ahora ya hay ORCID o hay elementos que nos permiten hacer esta situación. No sé si hay dudas hasta acá, quisiera responderlas.
Aún no, Andrea, no tenemos ninguna duda. Creo que está bastante claro. O tienen muchas dudas, pero sería bueno que las indicaran en caso así fuera. No tenemos al momento. Ingeniera Andrea, no se escucha. ¿Aló? Ahora sí. Ahora Ahora sí, sí ay, se perdón. escucha, sí. Entonces yo les decía que realmente Mendeley es, digamos, muy sencillo y hice otro ejemplo, digamos, de cómo se coloca la cita. Ya sabemos dónde está el link o donde yo quiero. Le doy aquí en referencias busco el documento que quiero, ya sea por título, por autor o por, digamos, pues por título y por autor, es las dos formas más fáciles. Le doy insertar, por ejemplo, y le doy a insertar todo lo que yo quiero. Si yo quiero este, le doy insertar y recordando que cada una la puedo editar por separado dándole clic a la misma. Entonces, a algunas les puedo poner títulos y a algunas les puedo poner página o algún sufijo como vimos en la cita de cita. Y para cambiar yo siempre, digamos, lo que hago es que bajo el documento sin macros y entonces de ahí ya este documento no tiene macros y entonces yo ya le puedo hacer ese cambio que reconocemos para las tesis que van tesis de licenciatura como Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo este dato se lo tengo yo a Mendeley, pero igual como que no hace caso, entonces yo solo he visto errores en tesis, pero de ahí realmente en revistas ustedes pueden ver todos los autores, nombre de la revista, nombre, título del documento, nombre de la revista en cursiva, volumen, número, volumen en cursiva, número y el número de páginas. O sea, y los que tengan DOI, el número de DOI ligado, digamos, a una página. Entonces yo creo que con revistas, libros, pues Mendeley, capítulos de libros lo hace todo muy bien. Entonces, si no habría dudas, no sé. No tenemos ninguna al momento. No sé si desean ahorita colocar alguna pregunta o incluso pueden levantar la mano si desean realizar alguna pregunta para que yo les pueda habilitar el micrófono. Este es el momento en que deben aprovechar para salir de cualquier duda en cuanto a lo que explicó en este momento la maestra Andrea.
Me parece que no, Andrea, estamos bien, no tenemos ninguna pregunta. Ok, muy bien, entonces solo me resta agradecerles a todos por permitirme este espacio y a la Digi, a la ingeniera Cano, al Centro de Investigaciones. Yo pienso que este tipo de capacitaciones son muy importantes porque permiten darle herramientas a los investigadores para el día al día. Digamos, Mendeley para mí es una de las herramientas, pues no sé, mi asadón de todos los días que lo uso y realmente tiene muchas cosas interesantes, aunque cambió su versión para las personas que están acostumbrados, digamos, a su versión, lo cambiaron en septiembre del 2020, o sea, esta nueva versión es algo como un poquito, pues, reciente, pero también tiene varias, pues, digamos, ventajas que la actualización tenía muchos problemas, la versión anterior con esta, con las actualizaciones, ahora es prácticamente inmediato que se actualiza, esto es algo muy bueno. Y también tiene esta parte de notas, de un libro de notas, que eso no lo vimos, pero realmente es como hacer un documento dentro de colocar varias notas de varios documentos en Mendeley. Pero agradezco mucho el espacio y que pues quedo a su disposición por cualquier otra duda o consulta. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Andrea. En vista que no tenemos ninguna pregunta, voy a cederle la palabra a la ingeniera Telma Marisela Cano, quien es la directora del Centro de Investigaciones de Ingeniería, a quien dejo entonces en el uso de la palabra. Adelante, ingeniera. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. La verdad, Andreita e ingeniera Sonia, que este curso ha estado muy completo, excelente, y lamentablemente pues el hecho de que lo hayamos hecho hoy a una temprana hora hace que no haya una participación mucho mayor como la vez pasada, porque pues las personas, cada uno tiene sus actividades a esta hora, ¿verdad? Sin embargo, pues los que hemos estado presentes y hemos hecho la lucha por estar aquí, es porque estamos interesados en utilizar esas nuevas herramientas, que lo que yo veía en este caso es esta gran facilidad que cuando uno ya pueda manejar en sí ese gestor bibliográfico, pues es de una gran ayuda y ahorra un montón de tiempo. Entonces, yo me ponía a pensar cuando la maestra Andrea Rodas estaba explicando que en realidad nosotros como investigadores en épocas anteriores, pues utilizábamos mucho de nuestro tiempo en enseñar, se nos facilita bastante el trabajo. Así es que les agradezco mucho. Ha sido una excelente presentación de la maestra Andrea Rodas y definitivamente pues vamos a tratar de poner esto en práctica. Así es que Dios los bendiga. Ha sido un excelente curso y esperamos continuar con el apoyo que ustedes siempre nos han brindado. Así es que a los participantes, felicitaciones por esa tenacidad, ese esfuerzo que han manifestado siempre. Feliz día, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, ingeniera. Muchísimas gracias también a la ingeniera Andrea Rodas. Y pues a quienes nos acompañaron hasta este momento, estaremos enviándoles el enlace de la grabación. Que tengan muy buenos días. Muy buenos días. Se cuidan, que Dios los bendiga.